Buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio a la clase. Vamos a hacer lo siguiente. En una primera parte vamos a retomar a Feyerabend, que lo vimos, un poco lo vimos el viernes, pero ahora lo vamos a terminar de ver. Eso no nos va a llevar mucho tiempo. Y después vamos a trabajar con ya la unidad 4 del programa, la última, que es toda la problemática de las ciencias sociales, sus características, sus cuestiones con respecto al método, al estatus epistemológico. Bueno, antes de que me olvide, me parece que no lo hemos dicho todavía. Para la unidad 3, ustedes tienen un texto base, que es un texto elaborado por la cátedra, donde está una síntesis de todos los autores. Eso les sirve para prepararse, tanto para lo que es la caracterización de la nueva filosofía de la ciencia, como para los autores en sí, que son Kuhn, Lakatos y Feyerabend. Unidad 3, ¿no? Pero también tienen un manual, o sea, un capítulo de un manual de Cristina Ambrosini y Gastón Beraldi, que les sirve. Con cualquiera de los dos textos, ustedes van a poder resolver el parcial. A su vez, hay un texto de la cátedra también, de qué son los programas de investigación científicos de Lakatos, y un artículo de Feyerabend que se llama Cómo defender cómo defender a la sociedad de la ciencia. Así sería la traducción. Me trabé con cómo sería, pero es eso. Es un artículo en el que él dice unas cuantas cuestiones que les van a ser útiles cuando tengan que trabajar al autor en el parcial. Porque práctico de este tema no va a haber. Y en la unidad 4 es mucho más cortita, hay un solo texto, que es también de un manual, el autor es Rubén Pardo, que ya está abierto, ya está visible en el aula. O sea que, en definitiva, lo que les estamos diciendo es que para la unidad 3 trabajen con el texto de Cristina Ambrosini y de Gastón Beraldi, con el texto base de la cátedra, y después tienen como ampliación una presentación de lo que son los TIC de Lakatos y un artículo de Feyerabend. Eso es lo que abarca la unidad 3. Y la 4 es un solo texto que ya está publicado, que es acerca de las ciencias sociales y sus características. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver un poquito Feyerabend. Ya habíamos empezado en la clase anterior, pero ahora vamos a... Disculpen, voy a tener que ir abajo, porque esto está... Ya es lo último de este PowerPoint. Esto lo tienen. Esto es un Lakatos, que ya lo vimos. Acá estábamos. Bueno, retomo muy brevemente el pensamiento de este autor, que podríamos decir, así como para presentarlo, que es dentro de este recorte que hemos hecho de la epistemología, y era a la manera de presentarles cómo nace lo que se llama la epistemología que acompaña a la ciencia con su característica, ¿no? A la ciencia moderna, con sus características concretamente, en el siglo nace antes, pero en el siglo XIX, cómo se van afianzando esas características, siglo XIX, siglo XX, y todavía en la actualidad. Bueno, la primera formulación epistemológica, la primera concepción acerca de qué es la ciencia, surge de una epistemología que en esta cátedra hemos llamado la concepción heredada, la epistemología tradicional, la hemos caracterizado como positivismo y en el siglo XX como positivismo lógico. Bueno, a esa concepción, en este recorte, le hemos puesto enfrente a una concepción que es antipositivista, que tiene muchos nombres también, pero que también se llama posempirista, que es la nueva filosofía de la ciencia,
que tiene un giro hacia las prácticas científicas, hacia la historia de la ciencia. Lo que antes era importante ahora ya no lo es tanto, y aparecen otras preocupaciones. Entonces, en este recorte, estos autores que estamos viendo, Lakatos, Kuhn y Feyerabend, son los que representan a esa postura antagónica. Pero también lo vamos a ver en la unidad 4, cómo aparece frente al positivismo con su idea de una ciencia única, un método único, aparece la hermenéutica, sobre todo en relación a la ciencia social. La hermenéutica que cambia totalmente incluso los objetivos de la ciencia, ¿no? Ya no se trata de explicar y predecir, sino que la ciencia tiene como objetivos la comprensión, la interpretación y comprensión de las acciones, de por qué el otro hace lo que hace en la ciencia social. Bueno, ahora me quedo en la unidad 3 y estamos cerrando este recorrido por autores que ya vimos, como Kuhn, como Lakatos, y ahora vamos a ver a este autor que ya arrancamos en la clase anterior, que se lo asocia inmediatamente. El nombre de Paul Feyerabend está asociado al anarquismo epistemológico. Es el que rompe de manera más radical con esa versión ortodoxa de la ciencia. Es alguien que estuvo en contacto con Lakatos, tuvo un intercambio de ideas importantísimo con Lakatos, y también es alguien que tiene una influencia importante de Thomas Kuhn. Lo cierto es que este autor, 13 años después de que saliera la estructura de las revoluciones científicas, publica este texto que se llama Tratado contra el Método, que como vimos en la clase anterior, tiene como algunas ideas centrales que son las que vamos a trabajar en esta clase. La primera idea es esa que caracteriza a su epistemología, es el anarquismo epistemológico, que tiene que ver con los elementos que están a continuación en la placa, ¿no? En que él habla de un pluralismo metodológico, porque para Feyerabend no es posible sostener la idea de un solo método y que sea el mismo siempre, porque eso no es lo que se ve en la historia de la ciencia. A su vez, ese pluralismo metodológico, ya vamos a ver, está muy relacionado con el pluralismo teórico, y esto que es muy controversial, muy polémico, que está en el eje de su formulación, que es que hay un único principio que siguen los investigadores, y es que todo vale. Bueno, ahora lo vamos a ver un poquito a eso, lo vamos a desmenuzar. En definitiva, lo que sí podemos señalar es que además de ser una postura fuerte, rupturista respecto a la filosofía de la ciencia anterior, tiene características que, bueno, que han sido muy discutidas, muy criticadas. Una es el pluralismo, que la concepción hegemónica era poco propensa a pluralidad de métodos y pluralidad teórica. Otro es el relativismo. En realidad, desde que salimos de la concepción tradicional, a todos estos autores se los cuestiona por eso. Y además son miradas de la ciencia contextualistas, o sea, miran el contexto en el que se produce la ciencia. Bueno, esa es como la presentación general de este último autor. Para él no hay un método, ni un conjunto de reglas o criterios metodológicos fijos o invariables que sigan los científicos, en los cuales se basen. No es así. Él en este texto sostiene que cuando es necesario, el científico tiene que proceder, bueno, ahí hay un error, pero es contrainductivamente. Es decir, el científico tiene que echar manos a teorías que son
contradictorias, que son inconsistentes con las teorías vigentes, las aceptadas, e incluso con los hechos establecidos. La segunda cuestión es que el científico debe adoptar una metodología no solo pluralista, sino también oportunista. O sea, el criterio por el cual se va a elegir una opción metodológica o la otra es porque es por el sentido de la oportunidad, porque es lo que en ese momento resulta lo más adecuado. Y ese además es el modo en que la ciencia puede avanzar. ¿Hay algún mensaje? Ah, no, hay alguien que levantó la mano, ¿verdad? Sí, yo, profe. Dale. Sí, entonces, sería como que Feyerabend, como se pronuncia su nombre, no se cierra, digamos, a una estructura para que los científicos puedan desarrollar las teorías o las leyes que se van a aplicar después, sino que busca, digamos, que haya diferentes caminos para encontrar una solución. claro. Sí, tal cual. Es eso que vos decís, o sea, venimos de concepciones muy rígidas en cuanto a todo, ¿no? En cuanto a el método en sí y las posibles maneras de aplicarlo. Bueno, Feyerabend está diciendo que no es así, que para que la ciencia avance, es más, él encuentra ejemplos en la historia de la ciencia. Por empezar, la teoría copernicana, que es mencionada por él, no la única, pero es mencionada por él en ese libro. Copérnico cambió la astronomía porque se animó a hacer cosas distintas, a pensar de manera distinta, a utilizar otras estrategias, a reinventar en las reglas del método, a adaptarlas a la situación. Eso que vos decís es tal cual, o sea, él va a decir que empobrece a la ciencia esa concepción tan rígida y también empobrece el pensamiento científico que sea tan estructurado, tan poco flexible. El científico tiene que tener la mente abierta y el método tiene que ser también oportunista, o sea, cuando hay una oportunidad de avanzar, bueno, no estar atado a las reglas. Nos podríamos imaginar muchas prácticas, ¿no? Así. O sea, sería como pensar, no sé, en cocinar siguiendo una receta al pie de la letra y no poder moverse de esa receta. Bueno, evidentemente se puede hacer reemplazos, se puede tener creatividad, se puede tener inspiraciones súbitas para resolver una situación de una manera que no es lo establecido, pero que también da resultado. Esa apertura sería la que está promoviendo Feyerabend. Porque una de las, no sé si yo te contesté, ¿verdad, Guada? Es eso, es romper con la Sí, rigidez. La rigidez siempre es, a ver, es un camino, es como ir por una vía es de como un un camino seguro. es un camino seguro, es un camino muy pautado, y bueno, tiene sus ventajas, pero tiene la desventaja de que no podemos salirnos de ahí y hay mucha pérdida en eso también, ¿no? Claro, todo lo que es rígido, lo preestablecido, lo a priori, lo estructurado, da seguridad. Porque cuando aprendemos a hacer algo y lo hacemos, estamos como mucho más seguros. Ahora, de ahí nos salen cosas muy interesantes en cuanto a lo nuevo, ¿no? Bueno, y entonces ese pluralismo metodológico que propone Feyerabend está muy relacionado con lo que él también considera fundamental en la ciencia. ¿Se acuerdan que hablamos en la concepción tradicional de que había como una terrible limpieza del campo del conocimiento válido
y que solo habían quedado ciertos conocimientos que tenían ciertas condiciones, lo demás era bastardeado, ¿sí? Y como que, bueno, si tienen un papel en la cultura, no tienen nada que ver con la ciencia. Bueno, Feyerabend va a poner en cuestiones, o sea, el científico tiene que apelar a conocimientos ancestrales, a conocimientos que han sido desechados, ninguneados, desvalorizados. Eso le da más herramientas. El pluralismo teórico es eso, es apelar a distintos conocimientos y que algunos obviamente no son científicos en los términos estrictos en que hablaban los autores anteriores, ¿no? En cuanto a lo... Vivi, por ahí, Sí. Vivi, por ahí no quería, estaba pensando en la pregunta del alumno y lo que estabas retomando por ahí anterior a hacer hincapié en el pluralismo teórico, y recordaba el ejemplo en la introducción del autor de Feyerabend, cuando él critica la racionalidad científica diciendo, con la imagen de un perro amaestrado que sigue a su amo. Ah, claro. Sí, Claro. es una linda, él hace mucho hincapié en la introducción, que la forma en que han presentado la imagen de la ciencia los positivistas, e inclusive critica mucho la postura kuhniana, ha sido esa idea de ir atrás de la racionalidad, que como vos decías, está establecida a priori, Claro. ¿no? Así como un amo, como la racionalidad es el amo, ¿no? Y Claro. los científicos van buscando esa regla a priori universal para decir lo que es la ciencia. Yo vuelvo a hacer hincapié en esto que hablaste, en esta idea que trajiste cuando comenzaste la unidad entre la imagen que debe ser y la historia y que la imagen que realmente es de la ciencia. Porque bueno, esta forma, porque vos en la primera filmina, en la primera transparencia, hay dos palabras que me parece que es importante que los chicos retomen, que es: no hay reglas ciertas ni infalibles. Ahí le está dando fuerte a las dos epistemologías, a la positivista y también a Popper, ¿no? Para decir lo que es científico. Entonces, él va a decir, bueno, en la historia de la ciencia no pasa lo que están diciendo estos científicos. Y nada, eso, retomar que su crítica es a la racionalidad científica, la racionalidad epistemológica, y esa crítica es la que le permite, bueno, pensar en esta postura anarquista de, bueno, del todo vale, ¿no? Sí, tal cual. Nada, para aportar a la... No, que está muy claro. Es así. En realidad, las reglas para Feyerabend no es que no existan. Él nunca dice, no hay método, no hay regla, los científicos son unos loquitos que hacen cualquier cosa. No, es más, el todo vale, que todavía no llegamos, pero que es un principio en su epistemología, es mirando la historia de la ciencia, no es que todo vale todo el tiempo. Sería como, como pensar que en la vida pudiéramos actuar sin ninguna regla, sin ninguna guía, no, la verdad es que no es así, pero también es casi lo mismo, es lo mismo de imposible pensar que todo en la vida lo hacemos siguiendo reglas, no nos apartamos nunca, porque la verdad es que ni una cosa ni la otra. Esta mirada, como decís Leti, es más humana, es más desde cómo somos los seres humanos y cómo actuamos, y la ciencia es hecha por seres humanos, entonces la otra hablaba de un deber ser, y esta es una mirada respecto de cómo la ciencia es, cómo los científicos trabajan. No es que estén así en un delirio cósmico haciendo cualquier cosa, pero tampoco es lo otro. Porque las reglas siguen reglas, pero las reglas pueden ser reinventadas y adaptadas. Es lo que hacemos los seres humanos frente a lo que nos va presentando la realidad. Y se tienen en cuenta muchos aspectos, ¿no? Pero para eso
hay que reconocer que hay libertad, que no todo es lógica, no todo es racionalidad, como decís, Leti, no todo es eso siguiendo un caminito de que no nos podemos apartar, ¿no? Y en este sentido hay un aspecto que es es cercano a Kuhn cuando estamos pensando en la idea de que no hay algoritmo, no hay una medida para comparar teorías rivales. No. Que lo habíamos visto con la inconmensurabilidad, con Kuhn, y vuelve a salir en cierta medida ahora cuando lo estás planteando, ¿no es cierto? Esta idea de que no hay una regla universal y fija. Claro. Sí. Claro. La verdad es que en Feyerabend... Y no por eso hay cualquier cosa. No, porque la verdad es que no es eso lo que él dice. Lo mismo con respecto al pluralismo teórico, o sea, no es que es todo el tiempo que da lo mismo y por acá, por allá, por allá. No, es que él dice, la ciencia no avanza contrastando ideas con la experiencia, sino que avanza porque va proponiendo ideas diferentes, y a veces son tan diferentes que provienen de campos teóricos muy diferentes, muy alternativos. Un poco lo vimos en la materia cuando vimos a los investigadores que fueron a la isla de Pascua, cómo echaban mano de distintos conocimientos, incluso escuchando a los nativos del lugar. Bueno, esto es muy propio de los autores de esta concepción de la ciencia. Los anteriores no admitían nada de esto. Sí. A medida que ibas hablando, se me estaba pensando en la idea de la distinción de contextos. Esto lo planteo porque en los parciales, por ahí no sé si quedó tan claro que la imagen tradicional se sustenta en el contexto de justificación, por eso trabajamos todo el tiempo cómo justificaban sus enunciados. Y todas estas nuevas epistemologías, hay una interacción, hay otras formas de pensar, de discutir en realidad, que no, en realidad para ellos no hay una distinción tajante entre el contexto del descubrimiento, de aplicación, y ya lo dijimos en las primeras clases, que en las condiciones de aplicación, o sea, en la producción de la teoría están las condiciones de aplicación. Claro. Y en este autor se ve como está más marcado tal vez, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. En Feyerabend todos los aspectos que marcábamos incluso como característicos de la nueva filosofía de la ciencia están radicalizados, sería como más llevados como a otro plano, ¿no? Incluso la inconmensurabilidad teórica para Feyerabend es todavía más profunda, pero también es muy importante porque en ese pluralismo teórico hay teorías que son incompatibles, no solo inconmensurables, son incompatibles, y sin embargo a eso no le parece un problema, al contrario, la ciencia avanza por elegir entre alternativas inconmensurables. En la clase anterior usaste la metáfora de que Lakatos guarda un programa, lo guarda, decíamos, como en un cajón, ¿no? Y el programa puede volver a salir. Kuhn, bueno, opta por un paradigma y vuelve el periodo de ciencia normal. Claro. Y en el caso de Feyerabend está planteando que teorías incompatibles pueden convivir, digamos, Claro, hacer... ningún problema. Es pluralista, esa es la cuestión. Claro, entonces la vigencia de un solo paradigma a él no le cabe ni ahí, porque el pluralismo admite todo en cuanto a que, bueno, si es necesario echar mano a una teoría inconsistente con la que se está trabajando, bueno, hagámoslo, es como mucho más abierto, más flexible. Bueno, otro tema central que plantea Feyerabend, que ya vienen estos autores, ya Kuhn estaba preocupado por la enseñanza de la ciencia, por esta cuestión que la hace tan poco adecuada a
a lo que realmente pasa en las prácticas. Feyerabend va más lejos todavía. En ese artículo que ustedes tienen ahí, van a ver que él empieza, que no desarrollamos acá, pero se los menciono nada más, él empieza con estos grandes interrogantes. O sea, ¿qué es lo que hace que pongamos a la ciencia en un lugar tan privilegiado, tan superior respecto a otras formas de conocimiento? ¿Qué es lo que hace que consideremos a la ciencia como el paradigma, el modelo de conocimiento? Bueno, y él ahí dice, por un lado, porque tiene un método que la hace, que nos da confianza y empieza con todo esto de bajar esa idea de que no es así, no hay un único método y menos a lo largo de la historia. Y la otra es la idea de que, bueno, la tenemos ahí a la ciencia, en ese lugar privilegiado, por la cantidad de resultados que ha arrojado, por lo exitosa que es, por cómo resuelve problemas. Bueno, es muy interesante su crítica, ¿no? Porque estamos haciendo una consideración de una forma de conocimiento en un sentido muy acotado, tal como vimos al comienzo de la materia. Estamos hablando de ciencia, ciencia a partir de la modernidad, y lo estamos comparando con otras formas de conocimiento que son milenarias, que tienen una tradición. Y dice Feyerabend, pero además, es como que estamos evaluando algo muy nuevo. ¿Exitoso en qué sentido? Porque, bueno, es muy interesante la crítica que él hace a esto de medir en términos de resultados, porque también es resultados en un sentido. Y la verdad que si miráramos la totalidad, de pronto la ciencia, bueno, vimos que ese era uno de los temas, ¿no? Es beneficioso, pero también es muy perjudicial en muchos aspectos. Entonces es como que la aceptamos incondicionalmente, hacemos la opción por ponerla en ese lugar, pero todo esto se podría revisar y cuestionar. Porque dice Feyerabend, la ciencia y los mitos o la magia están mucho más cerca de lo que los científicos están dispuestos a aceptar. O sea, esto sería un tema larguísimo, pero la verdad que desde una mirada epistemológica, como esta, como la de la nueva filosofía de la ciencia, hay un montón de aspectos de la actividad científica, de los resultados de la actividad científica, que la verdad es que están sin demostrar, que no son susceptibles de someter a la contrastación empírica, que, bueno, que son revisados porque no tienen esos niveles de confirmación que se le atribuyen. Entonces, hay como una cuestión muy propia de nuestra cultura, de la época en la que vivimos, que es la que hace que la ciencia esté en un lugar privilegiado, altísimo, y las otras formas de conocimiento muy denostadas. Y él dice que él no ve que sea así. La ciencia no es más que una de las tantas formas de reflexión sobre la realidad que ha desarrollado el hombre. Es una, es más reciente. En sentido acotado, la ciencia es nueva. No es necesariamente la mejor. Entonces él ahí lo que plantea es que antes de aceptarla incondicionalmente, deberíamos hacer análisis más detallados de sus ventajas, sus deficiencias, y admitir esa comparación posible con otras formas de pensamiento, no eliminarlos. Esta es una postura autoritaria, hegemónica. Él después hace una crítica tremenda, además que se enseña en... ¿Cómo estás, Silvana? ¿Qué se enseña? Te acabo de ver. ¿Qué se enseña en todo el sistema educativo? Ciencia. Lo demás, fuera de acá. Él dice eso que antes pasaba entre iglesia y Estado, ahora pasa entre ciencia y Estado, porque los contenidos de los planes de estudios, de la asignatura, de todas las propuestas educativas son
prácticamente conocimientos científicos y casi nada más. Y ahí también hay una pérdida cultural enorme, ¿no? Cómo comparar a la ciencia con otras formas de conocimiento que no se enseñan, que no existen, que están ninguneados, que cada uno hace lo que quiere, pero fuera del formato escolar y en sus tiempos libres y qué sé yo. Bueno, entonces su propuesta es que la ciencia sea una empresa esencialmente anarquista. Anarquista, ya lo vimos en la clase anterior, es un concepto aplicado a la epistemología que él toma de la política, de la sociología, ¿no? El anarquismo es que no hay una autoridad, un Estado con un gobierno por encima de todo. Eso sería a nivel político. Vivi estaba pensando en algunos ejemplos, como que para él sería legítimo ir a un chamán como un médico, o ir a un astrólogo como un psicólogo, y que en las escuelas se dé ciencia como arte, ¿no? No, es interesante. A eso refiere con su pluralismo, ¿no? Que conviva en un hospital la atención de la medicina, como, bueno, la medicina que nosotros conocemos, junto con, con la medicina de los chamanes. Como de hecho en la realidad siempre está. Yo que sé curar el empacho. Sí, claro. Ahí tenemos un ejemplo de... Yo sé varias cosas fuera de... Pero una es curar el empacho. Bueno, ahora... Y entre psicología y astrología... Ahora me dedico esa cuestión al tarot, a la astrología. Y bueno, entraría. Y la verdad es que lo del empacho, la cantidad de niños, niñes que tengo de clientela, es al margen de que por supuesto van al médico también. Yo jamás les diría que no vayan al médico, pero bueno, él dice, es una entre otras tradiciones, ¿no? Claro, es una entre otras tradiciones, y el criterio para elegir tiene que ver con un criterio, la ciencia casi es un arte para él, ¿no? Elegir, entonces el criterio ya no es un criterio lógico, como el falsacionismo, sino es un criterio de gusto, totalmente subjetivo. Subjetivo, es emocional incluso. Del criterio de objetividad y ahora le decimos, bueno, con Feyerabend es totalmente subjetivo. Sí, él, sobre todo eso, él lo que hace es flexibilizar, relajar, ampliar, le da cabida a la creatividad, al oportunismo, todo lo que los otros era pecado mortal, porque en realidad tiene que ver con esto. El anarquismo, por empezar, es mucho más humanista, es más a la medida de lo humano, porque la verdad, yo por lo menos soy una persona que no podría vivir en un mundo en que todo sea... Lo de ciencia. Claro, aburridísimo, una cosa, no solo aburridísimo. Música, sin arte, sin nada de lo demás, ¿qué pasa con la capacidad de crear? También se crea en ese contexto. O sea, a mí me ¿cómo se resuelve la vida con la música a veces? Pero claro. Y las epistemologías del sur toman mucho por las cuestiones de la colonización del ser, del saber, del poder, porque bueno, la ciencia es política para él, bueno, la necesidad de que los sujetos puedan discutir, ¿no? El debate, la democracia son centrales para la elección del camino de la ciencia, ¿no? Totalmente. De que los saberes no son más que campos de poder también. Ay, discúlpame, Silvana, no te escuché. No. Esto de que los saberes son también espacios y campos de poder y de política, entonces, como el conocimiento también es un espacio político y es un espacio de poder, está afectado por todas las virtudes y las desventajas de los espacios políticos y de poder, por narcisismo, por ambiciones, por deseo, por manifestaciones de presión, pero no sé
entonces la ciencia, que ya había quebrado Kuhn y que ya veníamos quebrando del positivismo, se termina de romper con las nuevas epistemologías que llaman a pensar a la ciencia como un conocimiento más, ni mejor ni peor, es uno más. Por lo tanto, si es uno más, ¿por qué no pensarlo en una interacción con esos otros conocimientos? Vos recién, Leti, hablabas de esto de la epistemología desde el sur, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con los conocimientos situados desde el mestizaje? ¿Qué pasa con los conocimientos situados desde los procesos de diferentes cosmogonías? O sea, es lo mismo conocer para alguien que está en el centro de Europa, criado en el racionalismo, que conocer para alguien que está en el medio de la Patagonia, criado en un cruce cultural. No debería de ser lo mismo. Y a eso Sí, admite o reclama Feyerabend que se tenga en cuenta, ¿no? O sea, no hay una sola ciencia, no hay una sola forma de conocer, no hay un modelo a seguir. En realidad está rompiendo con la idea del método científico como modelo, abiertamente en términos del único modelo posible. tal cual, tal cual. Es así. No solo es romper con la ciencia como el paradigma del conocimiento, sino que dentro de la misma ciencia, con esa idea, por ejemplo, hay una idea muy dominante respecto al biologicismo, y la verdad es que el biologicismo es una de las miradas sobre la vida. Hay otras miradas que son igualmente importantes, y sin embargo, cómo avanza en ese sentido, cómo impone, ¿no? Cómo ahora... Bueno, son en realidad los nuevos mitos, los nuevos dogmas de esta cultura. Por eso él dice que a la ciencia lo debemos desmitificar, desdogmatizar, porque se han convertido, dice, está bien, cumplieron, los científicos de la modernidad cumplieron un papel importante en hacer un análisis crítico de las religiones, de las creencias religiosas, pero ahora se han convertido. Los científicos son los sacerdotes de esta época, los libros de texto de origen científico es la Biblia de este tiempo, bueno, etcétera, etcétera. O sea, se han convertido, al hegemonizar así el conocimiento producido por una forma de hacer ciencia, lo han convertido en la nueva religión. Y contra eso es contra lo que va Feyerabend. Ahí pienso, sí, perdón, hablaban hace un rato de las epistemologías del sur, pienso también en los feminismos y las teorías de género, que también vienen señalando cómo la ciencia en su supuesta neutralidad también está atravesada por categorías patriarcales y categorías androcéntricas, incluso la biología, ¿no? Tal cual. Que se pretende un conocimiento tan neutral y de una realidad, de un orden natural estático, también está atravesada por estos contextos y por cuestiones de género, que entraría dentro de lo que Silvana hablaba como relaciones de poder, ¿no? Tal cual, porque ¿quiénes producen la ciencia? Europeos, norteamericanos, o sea, anglosajones, blancos, mayoritariamente hombres. ¿Y qué queda afuera? Todo eso que queda afuera es lo que viene como de otros grupos, de otras miradas sobre la realidad. Uno de los argumentos, por ejemplo, por ese desprecio hacia la astrología es porque fue al tarot, la astrología, porque fueron practicadas fundamentalmente por mujeres, ¿no? Eso es poco serio. Muchos conocimientos femeninos han sido desechados. Las llamadas brujas en su momento. Las llamadas brujas, claro. Que tenían tantos conocimientos de plantas y de determinados ungüentos para lograr cosas, y todo eso fue no solo desconocido, fue perseguido. Uno de los grandes genocidios de la humanidad fue la casa de brujas en la Edad Media, porque bruja podía ser cualquiera en ese tiempo que se la asociaba a conocimientos que tenían un origen oscuro, ¿no? Me parece que levantaste la mano, Sil, o se me chispoteó a mí. No, Bueno. Bien. Concepto de la ciencia, ¿no? La
Estás Y muteada, Leti. No sé de qué te estás Sí, riendo. eso me pasó porque iba a decir que me iba a vengar y le iba a decir que a Silvana que se escucha así medio raro. O a Sí, mí como me pasa. hoy, No, se hoy, escucha Como muy se escucha ahora, entrecortado. hoy mi Hablar conexión Muy está terrible, cortado. dice conexión intermitente. Así que no sé si es mi conexión del barrio, si es mi máquina, si qué es lo que está, O, está tan... o es tu aspecto más de bruja. O mi aspecto de bruja. Yo iría por la hipótesis más probable que la conectividad con el viento no se llevan. Ay, es terrible. Acá está otra vez ventoso. Y retomaba Ay, esta idea de pensar la bruja en dos planos, ¿no? Cómo también la ciencia construyó demonios en algunos contextos, ¿no? En términos claro, demoníacos, ¿no? La bruja antigua era la maga, la médica, la que conocía sobre los secretos de la naturaleza. Entonces, que te llamaran brujo o mago era una situación de honor, de prestigio, de alto valor de conocimiento, de saber. Pero por lo general estas brujas o estos magos eran femeninas, eran brujas y magas. Entonces, como estos siglos XIV, el XV, el mismo XVII, transforma toda esta idea de la mujer en, si tiene conocimiento, es una mujer peligrosa a la que hay que eliminar en todo el sentido de la palabra, esto, en genocidios de las iglesias, todas, no solo la cristiana, sino la protestante, sino también la musulmana, y sacar a toda la mujer posible del escenario de la medicina y de lo que tuviera que ver con el cuidado del cuerpo y de la salud. De hecho, incluso la prohibición de que hubiera mujeres que cubrieran partos. La tal cual. eliminación de la imagen de la partera, porque otra vez, ¿qué hace con ese bebé recién nacido? ¿Qué puede hacer con esa alma limpia? Y toda esta construcción de malos usos de los niños y de los cuerpos, ¿no? Que recién Ángela decía, o sea, estas epistemologías reclaman sacar de la oscuridad a lo que la ciencia había llevado como horror, no solo físico, sino epistémico. Tal cual. Sí, sí, sí. Era colaborar con lo que veníamos, con lo que se venía charlando. Sí, tal cual. Claro, porque en este recorte hemos presentado dónde se produce como el quiebre, el debate, pero esto ha originado las nuevas epistemologías bueno, que revisan estas cuestiones, ¿no? Y que sin embargo todavía tienen tan poco impacto en la determinación de las propuestas curriculares, en las carreras de ustedes. O sea, sigue siendo, pero totalmente hegemónico el paradigma positivista, patriarcal, eurocéntrico, androcéntrico, tremendo cómo están distribuidas las cátedras, los autores dentro de cada materia. Bueno, la nuestra misma, ¿eh? La vamos a cambiar, lo vamos a hacer, pero hasta ahora son Profe, todas miradas de hombre. perdón. Sí, Igual en la ciencia misma, muchas mujeres fueron censuradas que aportaron igual, ¿no? A la ciencia y que fueron censuradas, ¿no? Igual como claro. para aportar. Bueno, en Europa y en nuestro país, porque también en nuestro país un grupo de mujeres empezó a trabajar con esto, ¿no? Del lugar de la mujer en la ciencia y la tecnología. Y bueno, lo que sabemos es que la mujer llegó mucho después y todo le ha costado tremendamente. No sé, siempre vamos al primer ejemplo, que fue Madame Curie, la primera en tener una cátedra, la primera en ganar un premio Nobel, que después fueron dos. Y bueno, está ella en fotos de los científicos de la época en que eran, no sé, 20 tipos, 30 y ella sola. Eso por un lado. Y en nuestro país lo mismo, ¿no? En nuestro país, El caso de Alicia Moró de Justo, la única mujer con un título de médica que llega al Congreso y a la Cámara de Senadores siendo la primera que pide por una banca, cuando el poner un cupo de algo es discriminar doblemente. Yo te tengo que poner un cupo de mujeres en una acción, estoy haciendo un doble proceso de discriminación. No solo estoy diciendo que no piensan, que no son iguales, sino que como no son iguales, tienen que tener una pequeña participación. Estas lógicas de los cupos vistos como positivo, ¿por qué tiene que haber sí o sí 5 mujeres en 7 mujeres?
La lista se supone de candidatos, que es lo que estamos todos votando de acá a unos días, entonces ponen una mujer, no 3 o no 2. Es necesario poner una en la lista para que el cupo dé. No puede ser la candidata central. Pareciera que es hasta ilógico que sea la figura central de la representación. Y ahí otra vez, es decir, somos todos muy feministas, somos todos muy democráticos, somos todos muy pluralistas, pero las listas son masculinas. Sí, Y sí, ponemos un cupo femenino. Entonces totalmente. estamos jugando con la doble discriminación. Y tiene también que ver con estas lógicas de cómo entendemos las ciencias también, porque la política es una ciencia en un montón de cosas. Por supuesto. Y en la ciencia hay políticas, que claramente me contaba el director de Ciencia y Tecnología de la CSIC, de la UMPA, de nuestra universidad, que es a escala más chiquita, que la conocemos mucho, que somos mayoritariamente mujeres las que trabajamos en proyectos de investigación, o sea que además de docentes somos investigadoras, por varios motivos, por las carreras, además porque en las carreras donde están la mayoría de los varones, son ingenieros, bueno, son de otras disciplinas en las que ellos se dedican más a la actividad privada y mucho menos a hacer la carrera académica. Bueno, resultado, somos más mujeres, hasta la categoría 3, porque en investigación se puede ser categoría 1, 2, 3, 4 o 5. Se va subiendo de 5 a 4, de 4 a 3. Hasta la 3 somos más mujeres, dirigimos más proyectos de investigación, etcétera, etcétera. Ahora en la 1 y la 2, justamente ahí se da vuelta la estadística y son más hombres. Qué casualidad, justo ahí. ¿Por qué? Bueno, porque no están dadas las... O sea, decimos, bueno, pero a mí nadie me dijo, vos no podés pasar a otra categoría porque sos mujer. Es cierto, no está eso escrito en ningún lado, pero por ser mujer, bueno, asumimos todas las tareas intrafamiliares, todas las cuestiones del cuidado, todas, y ni hablar en las cátedras. En esta no pasa porque son todas mujeres. Pero si hubiera un varón, seguramente se notaría, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el varón y qué lugar ocupamos quiénes somos las que corregimos, las que armamos los prácticos, etcétera, etcétera. En definitiva, hay un problema con una ciencia producida hegemónicamente por hombres con ciertas características. Porque claro, por eso hay un desconocimiento de lo que no es parte de esa hegemonía. Él dice que en una, Feyerabend, ¿no? Vuelvo a él. En una sociedad libre no se podría, no debería darse preferencia a la ciencia. Y sin embargo es obvio que sí. A su vez, el Estado debería ser, dice, ideológicamente neutral y luchar entre las ideologías para que los individuos conserven la libertad de elección y que no se les imponga una ideología contra su voluntad, porque, bueno, nos pasa todo el tiempo, ¿no? Que hay cuestiones que están como establecidas, como forman parte de lo que llamamos el status quo, o sea, la ciencia, que tuvo su función liberadora en la historia del pensamiento, que nos liberó de tabúes religiosos, en la actualidad ha tomado el lugar que en otro momento tuvieron, siempre una relación entre verdad y poder, ¿no? Que en otro momento tuvieron las religiones, es lo instituido, lo establecido, eso es el status quo, el estado de cosas tal como se dan, y desde ese lugar es tan opresiva como lo fue en su tiempo la iglesia. Eso es de lo que se preocupa mucho Feyerabend, con esta imagen de la ciencia, que podemos decir, bueno, pero, es una idea de la ciencia. No, es una idea de la ciencia que tiene gran incidencia después en nuestra cultura, en la manera en que podemos ser y estar en este mundo, ¿no? Bueno, y después él también en ese artículo se detienen todos los efectos destructivos de la ciencia. Por eso cuando decimos, no, bueno, no vas a comparar la ciencia con, no sé, el vudú, mira la ciencia, cómo ha aumentado la cantidad de vidas, ¿cómo se dice? Bueno,
la proyección de La vida. calidad de vida, la Eso. proyección de años de vida, la calidad de existencia, está genial en un montón de estas cosas, pero también es la que te mejora, porque cantidad de años no supone calidad de vida. O sea, vos podés vivir más años. ¿Vivís mejor esos años o en realidad estás esos años por existencia biológica? Sostenerte en cantidad de años no supone calidad de años. Bueno, entonces con él, en ese artículo, cuestiona los resultados de la ciencia, porque habría que mirar bastante más que algunos que sí son incuestionables, ¿no? Porque esos efectos destructivos están relacionados con esa racionalidad científica abstracta, cuantitativa, que mide tanto a la naturaleza como al hombre. O sea, si la racionalidad científica fuera más plural, más abierta, evidentemente también habría una mirada mucho más humana sobre los efectos destructivos. Porque en realidad la ciencia ocupa un lugar en la cultura, un lugar, dijimos, privilegiado, incuestionable, inamovible, que sí es así, si esta racionalidad es del tipo que es, bueno, vemos para el lado que va. Todo se cuantifica, todo tiene que ver con los éxitos, los beneficios, los resultados y el afán de lucro, porque bueno, empezamos la materia viendo esto, ¿no? Como en realidad la asociación entre la ciencia, las empresas, el capitalismo, es una cuestión muy, muy compleja de los tiempos que vivimos. Bueno, y la última frase de Feyerabend en ese artículo es: como la peligrosa manzana del paraíso, la ciencia y la tecnología pueden poner en nuestras manos lo mejor y lo peor del mundo. Es tan irracional creer ciegamente en la ciencia como rechazarla. O sea, a nadie se le ocurriría decir la ciencia y la tecnología no sirven para nada. Es irracional. Bueno, es igual de irracional confiar ciegamente en que esta forma de conocimiento no tiene riesgos, no tiene problemas, no tiene limitaciones, etc. Bueno, eso sería lo central de este autor. Está en los textos que les dijimos, o sea que suponemos que no van a tener dificultades. Bueno, ahora sí, rápidamente, voy a dejar de compartir, porque ahora, a ver si hay alguna cosa. Ángela puso, también tiene mucho que ver con la carga de las tareas de cuidado. Claro, la distribución inequitativa de los cuidados de niñas, de adultos, que hacen una sobrecarga en las mujeres que después, porque la mujer puede dedicarse a la ciencia si quiere, pero después el yogur tiene que estar en la heladera, la ropa tiene que estar limpia y todo sigue siendo mayoritariamente problemas nuestros, ¿no? Sí, y también en este mundo capitalista, patriarcal, la colonización del sentido común, ¿no? De la vida cotidiana, de las prácticas cotidianas, que bueno, que hacen que estas cuestiones, ¿no? Que se vote como se vota, que la vida, ¿no? Que sí, por más que luchemos y discutamos el patriarcado y demás, la mujer sigue con los cuidados, ¿no? Todas estas cuestiones. No, ni hablar, porque lo que se naturaliza, lo que Claro. es así, siempre fue así. Bueno, la verdad que se establece como lo que... En ese sentido, se me estaba pensando en la última frase que pusiste y volver a plantear que para los chicos la no neutralidad científica, porque por ahí
desde los primeros textos, cuando empezamos a hablar de Klimovsky, esta idea de si la ciencia sirve para el bien o para... Vamos con la discusión y me ha pasado en algunos parciales, ¿no? Que si bien están trabajando el texto de León Olive, se vuelve a pensar en esta idea de la ciencia martillo y la neutralidad, ¿no? Y esto tiene que ver con la vida cotidiana, con esta, ¿no? Cómo cuesta pensar estas ideas más políticas que presentamos hoy, ¿no? O que venimos presentando, pero hoy en Feyerabend se hacen más fuertes, ¿no? Una compañera nuestra que da esta materia, pero en Río Gallegos, que trabaja con vos, Leti, que es Andrea Pack, durante un tiempo se dedicó a mirar cómo los temas que trabajábamos en esta materia después habían tenido algún impacto en los trayectos académicos de estudiantes. Sí. Y la verdad es que es pasmoso. Nosotros presentamos todo esto, pero es muy probable que, o sea, no tienen que ser ustedes, muchos, dentro de 2 o 3 años vuelven a decir que la ciencia es neutral, Lo vi en algunos parciales. Sí. Por ahí les marqué que hay una cierta contradicción entre la presentación del texto de León Olive y el ejemplo de la ciencia martillo o de la ciencia para el bien o para el mal, ¿no? Por eso en este sentido, la última frase, pensé en que, bueno, que por ahí era necesario recalcar el tema de que para todos estos filósofos la ciencia tiene carga valorativa, no es neutral, o como quieran. Un espacio de lucha, es un lugar de construcción. Claro, que es de lo que estamos todo el tiempo marcando. Exacto, es un espacio de identidad, porque es lo que decía recién Vivi, ¿no? Categoría 1 y 2 son casi todos varones, son casi todos de ciertas áreas, de las sociales, serán también 2 o 3, porque la mayoría son de las naturales y de las ingenierías. Entonces, ¿y quiénes evalúan y quiénes legitiman una carrera? ¿Y quiénes evalúan un posgrado? ¿Y quiénes legitiman o evalúan a los otros colegas? Los categoría 1 y 2. Entonces, otra vez el cerco está. Sí, tremendo, tremendo. Yo cuando vi los datos... Y es terrible. Yo pensé que en la UMPA, como somos más mujeres, eso siempre lo supimos, y más... siempre publican estadísticas de cuántos proyectos y quiénes son quienes dirigen, pero después en las categorías... La toma de decisiones finales. No están, ahí desaparecen. Bueno, por lo menos ya no en la misma proporción, que debería ser así, ¿no? Sí, se pierde la correlación. Sí. Que no es un dato menor, otra vez. Para nada. Bueno, no sé, Silvana, si vos podés compartir o no. Yo voy a probar si puedo compartir. Creo que sí me debe de dejar hacerlo. A ver, debiera de dejarme hacerlo. Ahí empiezo. Se compartió, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bien. ¿Qué vamos a ver ahora? La unidad 4, estamos iniciando o trabajando todos la unidad 4, que tiene que ver con estas nuevas formas de mirar la ciencia, y entre esas nuevas formas de mirar la ciencia, ¿qué nos pasa a nosotros cuando miramos las ciencias sociales? Hegemónicamente vinimos viendo ciencias naturales y ciencias matemáticas. ¿Por qué? Porque son sobre las cuales se han construido los debates epistemológicos y las construcciones de los sentidos de la epistemología. No ha sido desde la ciencia social surgido los cambios. Y ahí retomar como el equipo completo, Ángela y Leticia, ¿no? A partir de los 50 de los cambios, solo se dan en las ciencias prácticas, sino que dentro de las ciencias sociales hay una nueva cómo se hace conocido en este otro campo.
a ver nosotros de ciencias sociales? Vamos a ver qué tiene que ver con las tecnologías, de qué son las ciencias sociales, a qué se ocupan, de qué se dedican y qué lógica tienen. Tengo 2 mensajes en el chat. ¿Se escucha mejor ahí? ¿O tiene que ver con mi red? No conmigo, no con mi máquina, sino que creo que con la conexión general. Ahora estamos un poquito mejor, ahora perfecto. En cualquier momento pongo una conexión de datos y esto sigue así de complejo, digamos. Vuelvo a repetir. Decía, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar sobre ciencias sociales, ¿qué nos pasa en términos de las ciencias sociales? ¿Por qué pasa en ciencias sociales 4? Porque nosotros fuimos viendo todo el desarrollo del conocimiento. ¿No se escucha? ¿No? Ay, me dan un minuto que cambio de, busco un servidor. Busco un modem personal que tiene conectividad independiente. Que cuando pasa estas cosas yo lo uso, este chiquitito. Cuando pasan estas cosas yo lo aplico porque es la regla que anda mal. Y ya lo resolvemos. Cambio la conexión y vamos a ver. Perfecto. ¿Ahora me escuchan bien? ¿Me escuchan mejor? ¿O no me Sí, se escuchan? escucha un poquito mejor. Ahora sí, me escuchan bien, ¿verdad? Bien. Perfecto. No, usemos el modem inalámbrico como quieren en la ciudad. Vuelvo al principio, volvemos a pensar, no hay ningún problema. Ustedes me avisan si se pierde la conexión, si yo retomo o vemos qué hacemos. Les decía que estábamos mirando la unidad 4, que en la unidad 4 de la clase la lógica era pensar estas transformaciones epistemológicas surgidas a partir de los 60. Y habíamos trabajado con Kuhn, con Feyerabend y con... se me fue. Bueno, con estos 3 autores que hablamos de las crisis epistémicas del positivismo. Esas crisis epistémicas nosotros las vemos asociadas esencialmente a ciencias naturales y a ciencias matemáticas, a las ingenierías también. A ver qué ponen los chicos. Perfecto, Alácatos, gracias. ¿Qué vamos a ver nosotros desde las ciencias sociales? ¿Qué nos pasa en este trayecto epistemológico desde el positivismo hasta las transformaciones de las epistemologías a partir de los 60 y qué epistemologías son nuevas? Para eso, ¿qué nos preguntamos? ¿Qué son las ciencias sociales? ¿Qué características tienen? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Cómo conoce? ¿Qué relación tiene el conocimiento y la verdad? Preguntas que ya nos hicimos desde el principio de la cursada, pero centrados en las ciencias naturales. Ahora las vamos a ver desde las ciencias sociales. Ese va a ser el primer recorte. El segundo recorte es qué pasa en términos metodológicos. ¿Hay un método unívoco para todas las ciencias? ¿Es necesario pensar particularidades para las ciencias sociales? Si se piensan particularidades, ¿cuáles son y cómo son? ¿Qué características tienen esas particularidades? Y por último, veríamos o presentaríamos en general las perspectivas teóricas desde mediados del siglo XX en adelante, o estas epistemologías que estábamos hablando recién, las epistemologías del sur, el feminismo, o sea, todas estas nuevas corrientes de pensar cómo se produce y se genera conocimiento que no tienen tanto que ver con la primera gran teoría que es la positivista. Eso es lo que vamos a ver entre hoy y el viernes. Así que ustedes intervengan, pregunten, paren todo lo que necesiten de parar para que esto sea lo más productivo posible. Bien, esa es la presentación general, ¿no? Vamos a la segunda hoja, o al segundo elemento de este Power. Decíamos, bueno, ¿cómo se llamó estas ciencias? Estas ciencias ya tienen un problema desde el nombre. O sea, partimos con problemas cuando hablamos de qué entendemos por ciencias sociales.
fueron llamadas ciencias sociales, ciencias del espíritu, ciencias humanas y sociales, como si fueran lo mismo, cuando en la realidad remiten a objetos diferentes. Si estamos hablando de humanas, estamos hablando de literatura, estamos hablando de historia, y estamos hablando de filosofía y educación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el eje está en pensar a la humanidad como campo de conocimiento y a la producción histórica, lingüística, educativa y de pensamiento. Esas son las ciencias humanas. Estas ciencias humanas piensan al hombre no como hombre solitario, sino que piensan al hombre siempre como hombre vincular, interrelacionado, y estas ciencias humanas desde el inicio son las que más conflictos tienen con las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque son las que detentan, desde el siglo XVI en adelante, presencia en los lugares universitarios. Son las más viejas de tradición. Las ciencias humanas vienen con una tradición antigua, vienen desde la Grecia antigua como constitución, vienen desde ser consideradas las madres de la ciencia, y pensemos en la imagen de la filosofía como la madre de la ciencia y el árbol del saber, ¿no? Entonces, portan además estas ciencias humanas doble carga. Por un lado, ser las más antiguas, y por el otro estar asociadas a pasados vinculados con lo religioso, ya sea en la Grecia antigua, como con lo religioso en la Edad Media. O sea, estas ciencias se enseñaban en los monasterios. Las ciencias tenían mucho que ver con lo religioso. ¿Qué nos pasa en la modernidad a estas ciencias humanas? Estas ciencias humanas, que el objeto era el hombre, en tanto humanidad, que produce conocimiento lingüístico, que produce saber, que produce conocimiento filosófico, que produce un conocimiento histórico, y que produce un conocimiento sobre la educación en tanto tema y problema, pasan a ser cuestionadas en términos de cuán fiables son en este manejo del conocimiento que producen. Y cuánto de metodológico en términos de construcción de leyes pueden generar. Y esa pregunta de si son capaces de construir leyes y son capaces de construir registros cuantitativos, es uno de los elementos que dentro del positivismo va a permitir que estas ciencias humanas sean las más vapuleadas dentro del grupo de las ciencias, que no es lo mismo que las ciencias sociales. Hasta acá vamos todos bien, nos estamos siguiendo, nos estamos entendiendo. Entonces primero distingamos que no son lo mismo ciencias humanas que ciencias sociales que ciencia del espíritu. Segundo bloque a diferenciar. ¿Qué se entiende por ciencias sociales? Aquellas donde el eje no es el hombre en tanto productor, sino la sociedad como objeto de conocimiento. Y son productos de el positivismo. O sea, son ciencias que nacen en función de responder o resolver cuestiones vinculadas con el manejo de la comprensión de la sociedad, en tanto una sociedad que puede comportarse como una naturaleza. ¿Quiénes son esas ciencias sociales? Antropología, sociología, economía, demografía, y todas las que tengan que ver con IA, diríamos, ¿sí? Todas las que terminen en IA van a terminar siendo este conjunto de ciencias sociales. Que la lógica está en trabajar sobre la idea de la sociedad como objeto de estudio, no el hombre en relación, sino la sociedad como algo estable y capaz de ser estudiado bajo el mismo modelo de las ciencias naturales. Algo que se puede medir, algo que se puede tabular, algo que se puede ejemplificar. Tal vez el mejor ejemplo de las ciencias sociales en este sentido es el economista Malthus, ¿sí? Que termina explicando, y nosotros lo fuimos viendo en algunos momentos, de menos niños y tener menos mujeres embarazadas y tener más varones y menos hembras, diríamos, en términos técnicos, que es lo que termina evaluando Malthus en su análisis sobre la economía inglesa en Manchester, donde la lógica es qué hace una sociedad productiva y qué hace que una sociedad no entre en una situación de pobreza, o de marginalidad, o de fragilidad. ¿Qué hace que esa sociedad no entre en esas situaciones de pobreza? Que no crezca tanto la población y sí crezca la capacidad productiva.
esa conclusión malthusiana va a marcar a estas ciencias sociales como formas de conocimiento, ¿no? ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque se concibe a la sociedad, en este caso, que se comporta igual que los sujetos vivos, que la naturaleza, que los grupos de los orangutanes, que los grupos de las amebas, que los grupos de cualquier objeto de naturaleza. Entonces, estas ciencias sociales asumen a su sociedad en términos de concebirla como comportamiento igual al comportamiento de los objetos naturales. Y sobre esas ciencias sociales se construyen los métodos que después van a ser hegemónicas, tanto en las ciencias sociales generales como en las ciencias humanas, en términos de la filosofía, la historia y demás. ¿Vamos hasta acá bien? Dos grandes nombres, que se los asocian como sinónimos y que no son sinónimos, que obtienen y que miran objetos diferentes. Un tercer gran nombre, las ciencias del espíritu, al estilo de Hegel y al estilo de Dilthey. ¿Quiénes son las ciencias del espíritu? Otra vez, las ciencias del espíritu están más asociadas para Hegel con las ciencias humanas que con las ciencias sociales. No están pensadas las ciencias del espíritu como las ciencias sociales en términos de demografía, por ejemplo, o en términos de antropología cultural, sino en términos de filosofía y en términos de literatura. Entonces, cuando nos preguntamos qué son las ciencias sociales y qué son las ciencias humanas, lo primero que tendríamos que comenzar a pensar es que no estamos hablando de sinónimos, estamos hablando de dos grupos de saberes, de dos cuerpos colectivos de conocimiento y de dos, como mínimo de dos formas de entender la relación entre los hombres, pensada o estipulada, hegemonizada desde el siglo XIX como sinónimos, ¿sí? O mejor dicho, desde el positivismo como sinónimos. Son ciencias fácticas, naturales y sociales. Y en las sociales y humanas incluimos la del espíritu, que no son lo mismo otra vez. Entonces esa es una primera acotación. Otra segunda acotación. Estas ciencias que tienen como objeto de estudio dos cosas diferentes, unos a los hombres en vinculación entre sí y los otros a la sociedad como un cuerpo que puede medirse, tabularse, organizarse y controlarse, tienen también un vínculo diferente con el concepto de qué se entiende por realidad social y qué se entiende por cultura. Para las ciencias humanas, la realidad social y la cultura es parte de aquello que consideran inherente al hombre. O sea, no se puede pensar al hombre aislado, no se lo puede pensar sin su marco cultural. Para los filósofos, para siempre está en términos culturales. Mientras que para los que trabajan ciencias sociales, el hombre siempre está situado en el espacio. La clave no está en pensarlo en términos de lo cultural, sino la clave está en pensarlo en términos de lo espacial. ¿Vamos hasta ahí bien? ¿Estamos todos bajo la misma carrera? ¿Alguien quiere preguntar algo o hacer algún comentario? Por ahora pareciera que no. Si no, escriben y yo los veo. Esas primeras características. ¿Qué otros elementos más necesitamos tener para hacer esta distinción? Por un lado nos preguntamos qué son. Después, la segunda gran pregunta que se hace en función de estas ciencias es, ¿son ciencias? ¿Vale la pena llamarlas ciencias? ¿Quién se pregunta si son ciencias o no son ciencias? Y acá nuevamente volvemos a nuestros queridos padres del positivismo. Son queridos porque si no, no tendríamos todos estos problemas si ellos no hubieran sido hegemónicos. Y no podríamos pensar todo esto sin su fuerza en términos de construcción de una realidad. Entonces son muy buenos para pensarnos también, o sea, más allá de todo lo que vamos a decir en contra o no del positivismo, también nos permiten todo este proceso de reflexión. ¿Qué se preguntan a partir de las revoluciones científicas y especialmente desde el positivismo? Los científicos es, ¿vale la pena llamar ciencias a las ciencias humanas? Y la respuesta no es muy amigable, diríamos tampoco, ¿no? O sea, la respuesta a nosotros no nos estaría favoreciendo en nada. A los humanistas no nos favorecen nada esa respuesta. ¿Por qué decimos que no nos favorecen nada? Porque no cumplimos con estos preceptos básicos del conocimiento científico. No generamos predicciones, no generamos leyes, y no generamos la posibilidad de intervención
directa, automática sobre la realidad. Entonces, estas ciencias humanas, vuelvo otra vez, filosofía, literatura, historia, no se les puede aplicar la construcción de una ley. No tenemos la capacidad de construir leyes sobre el comportamiento de la cultura y sobre el comportamiento de la realidad social. Como no podemos aplicar leyes para predecir la realidad social y las acciones culturales, el concepto humanas nos sacan el concepto de ciencia y nos ponen disciplinas humanas. Ese borramiento o cambio de concepto no es ingenuo ni es inocente. Salió la palabra ciencia para hablar de disciplinas. Si hablamos de disciplinas y nos quitan la categoría de ciencia, que parece una cosita menor, el quitarnos la categoría de ciencia presupone el quitarnos de los lugares del debate, y el quitarnos de los lugares también de tomas de decisiones, porque si el método hegemónico que se planteaba y que fuimos viendo es el científico, el modelo de las ciencias naturales, estas ciencias humanas no cumplen con 3 de sus principios. Ni generan legalidad, ni generan leyes, ni generan predicciones, ni generan regularidades, ni generan, ¿sí? Al no generar ninguno de estos 3 elementos, estas ciencias dejan de ser consideradas ciencias y pasan a ser consideradas saberes. ¿Quién es el representante de la mayor discusión sobre esto? Y que casi todos lo hemos leído, y ustedes lo van a escuchar nombrar de acá al resto de su existencia académica, es Dilthey. Cuando escribe en el siglo XIX su debate sobre explicar y comprender. ¿Es lo mismo explicar que comprender? En esa discusión que estaban imbuidos tanto los positivistas, de los cuales parte de su conformación, diríamos, ¿sí? Dilthey sale a plantear un debate que se va a retomar hasta mediados del siglo XX, perdón, y que va a ser parte de lo que nosotros llamaremos el giro o los giros epistémicos, ¿sí? A partir, todos los que generan los giros epistemológicos y vuelven a pensar en las humanas y vuelven a pensar las sociales, vuelven a releer o vuelven a tomar al Dilthey y vuelven a tomar a Hegel. A uno para matarlo y al otro para ensalzarlo. Matarlo epistemológicamente, ¿no? Ciencias humanas no están matando a nadie físicamente, sino que están matando estos relatos hegemónicos. A eso estamos hablando, ¿sí? ¿Por qué retoman todos a Dilthey? Porque pensar en Dilthey implica pensar esta distinción en las formas de el conocimiento. Si conocer implica explicar, o si conocer implica comprender. Y si explicar y comprender son 2 cosas separadas que no tienen conexión entre sí. ¿Qué va a decir Dilthey? Explicar y comprender son procesos cognitivos. Y son procesos que remiten a relaciones cognitivas particulares. Y no son procesos que sean uno mejor que otro. Explicar es la forma que suele utilizarse desde ciertos legados científicos basados en la construcción de leyes. La explicación se sostiene en la legalidad, mientras que la comprensión se sostiene en la interpretación. Ahora, cualquiera que explica tiene que comprender, porque sin interpretación no hay explicación. Ahora, cualquiera que comprende y que interpreta no necesariamente puede generar una ley, porque no todos los objetos se comportan de modo rítmico y no todos los objetos tienen un comportamiento aislado como los metales o como las maderas o como los elementos naturales. Entonces la comprensión es el método específico para las ciencias humanas y después va a ser el método más acorde para las ciencias naturales y para las ciencias fácticas y para las ciencias como la ingeniería, las vinculadas con la ingeniería. ¿Estamos hasta ahí bien? En esta distinción, ¿quieren comentar algo con más chicas o sigo así sin ningún problema? Tengo a alguien en el chat, a ver qué dicen en el chat. Bien, se escucha bien. No, yo porque por bien, ahí... gracias, Leti. En realidad yo la última parte no la estaba escuchando tan bien. A ver, ahí Por eso preguntaba si escuchan bien para los alumnos, más que nada. ¿Ustedes escucharon bien, chicas? Sí, bien, porque a mí cada tanto me dice conexión inestable. Claro, sí, a mí me pasa lo mismo. Yo sí. Bueno. Ahora Bueno. le saqué también el Wi-Fi a mi teléfono, o sea.
Está a pleno con esto y bien. Y bien. Perfecto. Bien, ponen los chicos, el resto de los colegas que sí. Entonces decíamos, Que sí. el debate entre explicar y comprender tiene que ver con qué va a decir Dilthey en esta lógica, ¿no? Que esta discusión de explicar y comprender tiene que ver con el tipo de ciencia que queramos hacer y tiene que ver con qué entendemos por estos dos procesos. Y son dos procesos que pueden estar compartidos en el mismo conocimiento, pero que no necesariamente uno es opositor al otro, sino que son dos procesos cognitivos diferentes y que remiten a formas de conocer diferentes. La explicación remite a los que estudian la naturaleza y las regularidades de la naturaleza y la legalidad de la naturaleza, o sea, a construir comportamientos hegemónicos, homogéneos y legalizables, sea de los cuerpos, como de los metales, como de los objetos y las cosas, y la comprensión remite a legalidad, y la construcción de la legalidad es imposible. Y es imposible porque lo que veníamos diciendo recién, si supiéramos qué va a desatar una guerra, cualquier sociedad desactivaría los procesos que desatan una guerra. Si supiéramos qué va a desatar una pandemia, ninguna sociedad llegaría a cumplir con los 7 ítems que va a generar una pandemia. O sea, no podemos comparar el comportamiento humano con el comportamiento de los objetos naturales. Incluso los comportamientos de los objetos naturales hoy dependen más del comportamiento humano que de la naturaleza misma. Si bien Dilthey no termina diciendo eso tan abruptamente, sí lo van a decir sus seguidores diciendo, bueno, a ver, que hoy un mar genere un terremoto tiene que ver mucho más que con las placas tectónicas, con la capacidad de trabajar con pruebas militares en el mar, o comprobar bombas y ciertas formas de energía sobre el suelo del mar, que genera que esas placas se muevan. Entonces, muchos de los desastres naturales son culpa nuestra en términos de cómo el hombre actúa sobre la naturaleza para ver cómo esta naturaleza se comporta. Y en ese actuar, lo que antes era solamente actuar natural, ahora es un actuar social, no solo natural. Estas preguntas, que son las que se inician y que veníamos diciendo, se van poniendo en tensión fuertemente entre el siglo XVIII, todo el siglo XIX y mediados del siglo XX, va a hacer que esta separación se vaya generando como más fuerte, aunque en muchas de nuestras universidades las facultades llamen de ciencias sociales y humanas, como si fueran lo mismo. Y solamente las facultades más antiguas tienen la separación de facultad de humanidades y facultad de ciencias sociales. Cuando hablamos de las más antiguas, hablamos de aquellas que vienen con este respeto de esa tradición de pensar la literatura, historia y filosofía tienen una forma de actuar en la realidad, una forma de comprender, y se caracterizan por la comprensión o hermenéutica o fenomenológica. Mientras que las ciencias sociales pueden caracterizarse por una comprensión hermenéutica a las epistemologías feministas, a las epistemologías del sur, a las epistemologías transgénero, ¿sí? Que va casi por otro carril. No es que no sea vinculen, sino que van por carriles diferentes. En las universidades de menos de 40 años, estos son para las universidades patagónicas, y para las universidades del norte del país, ciencias humanas y ciencias sociales están juntas, porque cuando se constituyeron como facultades, tenían 2 carreras de una y 2 carreras de la otra, por lo que unificaron en una sola facultad todas las carreras. Entonces, esa identidad disciplinar también está en tensión cuando se hace proyectos de valoración de la misma facultad, porque no es lo mismo que te venga a evaluar un filósofo que te venga a evaluar un antropólogo, cuando puntúan en términos de CONIAU las mismas carreras, ¿no? Entonces, eso que parece un error lingüístico no es un error lingüístico, son decisiones que después tienen consecuencias a largo plazo. ¿Qué problema tienen tanto las humanas como las sociales? Por un lado, que su objeto de estudio suele confundirse. Por el otro lado, que son consideradas espacios de saber donde hay menor presencia de producción. ¿Qué queremos decir con menor presencia de producción? ¿Quiénes son las menos financiadas para investigar? Las humanas y las sociales, siempre, básicamente.
Y si las dividimos en humanas y en sociales, las humanas pierden, pero abruptamente. Porque ¿qué nos generan? Producto tecnológico. ¿Qué nos generan las ciencias sociales ni las ciencias humanas? Un objeto vendible. La gran producción de las ciencias sociales y de las ciencias humanas tiene que ver con la atención sobre las prácticas de la misma ciencia y sobre las prácticas del mismo espacio donde se están produciendo. O sea, ¿qué generan? Conocimiento sobre tu propia realidad social o sobre tus propios vínculos intersubjetivos. Pero no generan un celular, no generan una vacuna, no generan un televisor. Por ende, en estas lógicas de la distribución económica y la distribución espacial, son las que menos recursos tienen, son las que menos espacios en las universidades también ocupan, espacios físicos, ¿sí? Las aulas más importantes no son las de humanidades, y las más con mayor tecnología tampoco son las de humanidades. Las de humanidades son las aulas que están en el fondo. Ese detalle menor que es simbólico, no es un detalle que no conciben dentro de las mismas universidades a estas ciencias. De hecho, los conocimientos universales dependen de las ciencias sociales, pero se dan en primer año y no se dan en quinto. Una cosa es darlo en primer año, donde ustedes están aprendiendo sus propias carreras, y otra cosa es revisarlos nuevamente en quinto año, donde vos como profesional te tenés que volver a pensar. Entonces, que solamente estén en primer año también marca este desmedro de esta ciencia sobre las otras ciencias. Problemas comunes, decíamos, esto, que a veces se las confunden. Otro problema común, ¿cómo conocen estas ciencias? Si no pueden generar repeticiones y ensayos. Si no pueden trabajar con laboratorios, aunque se construyan laboratorios de investigación. ¿Cómo conoce la literatura? ¿Cómo conoce la historia en términos de ciencias humanas? ¿Cómo conoce la geografía? ¿Cómo conoce la antropología? ¿Cómo conoce las ciencias políticas en términos de las ciencias sociales? No conocen de la misma forma que conocen las ciencias naturales, no conocen por experimentación. Conocen por interacción. La experimentación es clave en las ciencias naturales, la experimentación es clave en las ciencias formales. En las ciencias humanas, la clave está en las interacciones. Y la experimentación no es sobre objetos, sino es sobre formas de comprender esta realidad humana o esta sociedad que es objeto de conocimiento. Entonces se conoce en planos diferentes. ¿Qué métodos usa? Si quieren estar en las universidades, dirían los positivistas y los tecnocráticos, todos tenemos que poner que usamos el método científico. Perfecto. Ahora, el método científico es el mismo método científico que creado por los padres del positivismo, de este positivismo lógico. Tiene esas indicaciones de observación, descripción, identificación del objeto, tabulación, construcción de regularidad. O sea, ¿cumple con todos esos mismos pasos o tiene pasos diferentes? Ya Dilthey decía que teníamos como finalidad la comprensión. También va a decir que el método de conocimiento es diferente. Si bien se utilizan muchos elementos del llamado método científico, o de este método de descomposición creado por Descartes, sí va a tener particularidades que se van a ir sumando cada vez más. ¿Cuál es nuestra forma de registro? La fuente. El concepto clásico o que nos unifica a las humanas con las sociales es la idea de la fuente de registro. ¿Qué es una fuente? Y acá todas las metáforas alrededor de esa imagen de fuente, ¿no? La fuente es un objeto escrito, la fuente es un registro del pasado, la fuente es una entrevista, la fuente es un estudio de caso, la fuente es un libro. ¿Qué es la fuente? Y una metáfora que fue muy utilizada despectivamente en el siglo XIX y a principios del siglo XX con los positivistas lógicos. La fuente es el lugar al que se va a buscar el conocimiento. Si el conocimiento está afuera, nuevamente, el conocimiento está en la fuente. Entonces se va a beber ese conocimiento, se va a
encontrar ese conocimiento, de la misma manera que en la naturaleza encontramos los metales, los escorpiones o las plantas. El conocimiento de las humanas los encontramos en las fuentes. Concepto que es ampliamente criticado, porque la fuente no es aquel coso que tiene el conocimiento, sino que la fuente es el objeto que yo voy a tomar como un recorte para ver la realidad. Y ese concepto de fuente, que fue el más usado para pensar el método a partir de las revoluciones científicas y a partir de los 60, a partir de la expresión de Kuhn. Incluso en la mayoría de las ciencias humanas y sociales hoy ya no se usa más el concepto de fuente. Se utiliza el concepto de documento o de registro. Porque si hay una fuente a la que yo voy a beber, entonces depende de la capacidad que tenga de beber, es la capacidad que tenga de alimentarme. Ahora, si hay un documento, yo registro relaciones documentales y trabajo sobre la comprensión del documento. Son posiciones diferentes y otra vez, lo lingüístico no es inocente, sino que las palabras remiten a cosas diferentes. Entonces, un elemento clave para este método, decíamos, teníamos un objeto, o para el método científico, tenemos un objeto y una forma de acercarnos a ese objeto, o por relevamiento mecánico, o por relevamiento natural, o por relevamiento físico, o por relevamiento de fuentes. ¿Qué van a decir las ciencias sociales y las ciencias humanas? El concepto de fuentes es el único que nos permite permanecer, es el único que nos permite estar, pero esta fuente es asociada a un conocimiento que está siempre marcado por la distancia, siempre marcado por la lejanía. O sea, la fuente me da la información, yo no hago nada. ¿Qué van a decir las ciencias sociales y las ciencias humanas? A partir de los 60, las fuentes es una gran mentira. La fuente no me da nada. La fuente no existe. Yo no voy a tomar agua de nada. Yo construyo conocimiento en la interacción. Y en esa interacción implica registrar documentalmente algo. Entonces no es lo mismo pensar en el registro documental que pensar en relevamiento de fuentes. Ese es como un datito para ir tomando detalles, ¿no? Después nos centramos bien a trabajar qué pasa con la distinción fuente-documento un poco más adelante. ¿Qué más? ¿Cuál es otro de estos problemas que unifican a las ciencias sociales con las ciencias sociales, con las ciencias humanas? ¿Se puede hacer leyes en ciencias sociales y en ciencias humanas? ¿Se puede predecir? Y acá hay una distinción entre estas dos ciencias. ¿Se puede hacer leyes? Tanto las humanas como las sociales van a decir que no, que la construcción de leyes sobre el comportamiento humano es irreal, como sobre el comportamiento social. Hay tendencias A, pero esa tendencia A o esa regularidad que se puede medir, esto lo terminan diciendo esencialmente los que hacen estadística, no quiere decir que el hombre pueda repetir una conducta, porque el problema conductual tiene mucho más que ver con lo vínculo social que con la reacción personal, aunque la persona que esté sufriendo un atentado sea María y no seamos todos nosotros, ¿sí? Se puede predecir, y acá hay una distinción fuerte entre ciencias humanas y ciencias sociales. Para las humanas, no. Definitivamente. Para las sociales, depende qué. Si lo trabajamos en términos de sociología, ¿qué se puede predecir? Las formas de crecimiento urbanístico. Para la geografía, las formas de distribución de los recursos en términos de analizar las cuadrículas espaciales. Se puede predecir ciertos accesos y ciertos comportamientos, o se puede predecir ciertos focos de problemas, pero que se puedan predecir no quiere decir que se puedan que se puedan predecir, no quiere decir que sean repetitivos en términos conductuales. O sea, que digamos, hay 3 villas y a las 3 villas lo va a generar círculos de pobreza, no quiere decir que la villa sea clave para pensar en el círculo de pobreza. Puede haber círculos de pobreza sin que la imagen de la villa como espacio se constituya tal, ¿sí? Puede no parecer una villa, puede ser barrio que no esté dentro de los márgenes y puede haber círculos de pobreza dentro de ese mismo barrio o dentro de esa misma estructura urbana. Pero se pueden predecir ciertos comportamientos. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Vamos todos en camino? Ya. Pasamos entonces a la otra. Que en función de esas preguntas,
qué ciencias son las nuevas y qué ciencias son las más viejas y qué métodos o metodologías aplicar. ¿Por qué hablamos de metodologías y no hablamos de método? ¿Por qué hablamos de métodos y de perspectivas? Porque para las ciencias sociales, como las ciencias humanas, el método científico es una condición de discriminación básica. No cumplimos con los 5 parámetros del método científico. Ni hacemos leyes, ni predecimos, ni tenemos la distancia que plantean. O sea, no estamos cumpliendo 3 de los elementos del método científico tradicional. Por lo tanto, el método científico no nos representa como ciencia. Si hablamos de métodos científicos, y al usar el plural, lo que estamos planteando, o lo que se plantea dentro de las ciencias sociales es que no podemos decir que somos o inductivistas o deductivistas, como posiciones opuestas, sino que lo que vamos a ver es muchas veces la confusión de estrategias metodológicas, de procesos metodológicos, que en las otras es una elección de primera base. A partir de cómo se define qué tipo de experimento se quiere realizar, elijo por uno de los 2 métodos. En las ciencias humanas, y esencialmente en las ciencias sociales, en la antropología y en la sociología, por lo general hay pluralidad metodológica. Estamos más cerca de Feyerabend y de Lakatos de lo que estaríamos de Comte o de los primeros pensadores de la epistemología lógica, ¿no? Por lo tanto, el uso de las eses, más allá de que esté muy asociado a las epistemologías de los 60, en realidad ya es un problema desde el siglo XIX y desde el inicio del siglo XX para las ciencias sociales y para las ciencias humanas. El monismo metodológico es imposible, diríamos, ¿sí? Es imposible en términos de sustentabilidad. Una cosa es lo que se dice en un informe y otra cosa es cuando pasa esta investigación en la práctica. Es casi insostenible en el ejercicio práctico de la investigación. En el primer punto es lo que veníamos diciendo recién. O sea, es lo mismo el cientificismo universal para las ciencias naturales con una contrastación lógica y de leyes que para las ciencias sociales, y no es lo mismo. El positivismo fue considerado una ciencia. Dentro del positivismo, las ciencias sociales son ciencias, sí. ¿Cuáles? Las sociales. Las humanas no son ciencias. Si son las ciencias sociales, ¿quién de las ciencias sociales es la reina de las ciencias sociales? Dentro del positivismo lógico, la antropología. Porque cumplía con muchos de los requisitos del método científico. ¿Cuál requisito? Construir una hipótesis sobre la sociedad que estaba, sobre esta sociedad no industrial que estaba estudiando. Construía una preconcepción de la misma, iba el antropólogo a demostrar que eso era real. Hacía trabajo de campo 3 meses, 3, 4, 5 meses, 1 año, y terminaba diciendo, hay relaciones políticas, hay relaciones sociales, hay jerarquías institucionales, y hay un conocimiento basado en lo religioso y no en lo científico, porque resulta que siguen adorando a los dioses de la naturaleza y en vez de curar con medicina, con pastillas, terminan usando a la maga o al mago o al chamán o al que sea para resolver los problemas de salud. Entonces, la ciencia que dentro del positivismo está concebida como ciencia dentro de las sociales es la antropología cultural, y la primera antropología, no la antropología actual, no la nueva antropología que tiene otro montón de sentidos y que hace un montón de otras críticas, ¿no? Pero la antropología pasa a ser la única ciencia que es considerada ciencia dentro del positivismo y dentro de las ciencias sociales, porque permitía esto, incluso legitimaba esto que ya había dicho Darwin, el proceso de evolución de las especies, y hablaba del proceso de evolución de las sociedades. Y cumplía con la premisa hegeliana. Hay una historia universal, y la historia universal por excelencia es la historia europea, capitalista y positivista, que pretende un progreso inalterable. Entonces, la antropología cumplía con los padres de los conocimientos en términos generales. ¿Cuál era el objeto central de la antropología? La observación. El trabajo central del antropólogo es este registro de campo, es observar, describir, tabular relaciones. Entonces
era experimentar con esas relaciones. ¿Qué pasaba si se incluía en la comunidad? ¿Qué pasaba si colocaba elementos externos a ese grupo? ¿Qué pasaba si hacía entrevistas focalizadas? Todo ese proceso que se genera desde la antropología, desde las primeras formas de antropología, que no quiere decir con las nuevas maneras de hacer antropología cultural, que se para en una posición completamente diferente, sí cumplía con los requisitos del positivismo y sí dentro de las ciencias sociales era la ciencia a seguir por excelencia. Lo mismo va a ser con la sociología, que resolvía problemas cotidianos, porque trabajaba sobre el registro actual. Entonces, si podía identificar una zona de miseria, se podía actuar sobre la zona de miseria. Si podía identificar una zona de huelguistas y ver qué pasaba con los huelguistas, podía resolver la huelga. Entonces, ambas ciencias, tanto la antropología como la sociología, resolvían problemas concretos de ciencias o de sociedades que no cumplían con el modelo europeo tradicional y que fueron las ciencias de colonización por excelencia, ¿sí? Ya, ¿cuáles fueron las ciencias colonialistas más fuertes, tanto en la antropología como en la sociología? Porque describieron a todos los otros como otros inferiores a. Esta lógica de estas dos ciencias por hegemónicas, sí. Entonces, si uno se pregunta a los positivistas, ¿cuáles son las ciencias sociales a las que hay que estudiar y seguir? Antropología, sociología. Y historia y filosofía y literatura y las ciencias humanas son disciplinas, casi un arte. Y con eso se suponía una ofensa a las ciencias humanas. O sea, compararla al arte era incluso sacarlas de la universidad. Se hablaban de escuelas de arte, donde se enseñaba esto. Tanto filosofía, o sea, se la saca del espacio universitario y se la lleva a las escuelas. Y en ese proceso de sacarte el concepto de universidad y ponerte el concepto de escuela, hay un proceso de discriminación, de jerarquización y de devaloración de una ciencia. Aunque uno después le encarte la palabra, ¿no? Pero en realidad estaban quitándole el rasgo de conocimiento válido. Para ponerlo en largo de alguien que se dedica al arte, a divagar sobre las palabras, diríamos, a hacer imágenes con palabras, pero que no puede construir saberes sostenidos solo en palabras. ¿Qué va a pasar con la historia dentro de las ciencias humanas? A la historia se la va a masculinizar por excelencia. El positivismo lo que va a generar es una nueva forma de hacer historia, que no es la forma de hacer historia anterior, no es la forma de hacer historia del modelo ni antiguo ni del modelo medieval. Esta historia es ahora masculina, es una historia de luchas políticas y es una historia donde se puede registrar el conflicto con la fuente, otra vez. ¿Qué fuentes son las válidas para estudiar? Tratados políticos, prensa, actas de gobierno, y solamente eso, porque solamente eso interesa para comprender la dinámica de las sociedades. Interesa comprender el progreso de esas sociedades y legitimar el progreso de esas sociedades. En el caso de literatura y de filosofía no les está yendo nada bien, los epistemólogos van a quedar incluso encerrados en institutos y en escuelas, porque para ser epistemólogo no tenés una cátedra en la Sorbona. La epistemología no va a ser la clave de la situación, sino que los epistemólogos legitiman desde afuera, no legitiman desde el mismo campo interno. Para la historia, para la arqueología, para literatura, para los epistemólogos en general, la gran pregunta durante todo el positivismo hegemónico es observar y experimentar. ¿Es lo mismo en todas las disciplinas? La observación es lo mismo para las humanas, las sociales, las naturales y las formales y las fácticas. Bueno, ¿qué entendemos por observación? Entonces el gran debate en esa época es definir qué se entiende por observar. Y el otro gran debate es definir qué se entiende por experimentar. Y en ese gran debate está, ¿quieren que sigamos o lo dejamos acá y lo retomamos el viernes al debate de observar y experimentar? Porque van a ser las 5. Avanzo, lo dejo ahí.
No sé si hay otra clase, ¿viste? Desconozco. Porque está todo tiqui, tiqui, tiqui. Pero nos vamos a dar cuenta, porque nos van a cortar. Ah, nos van a cortar. Bien, perfecto. Entonces hago un cierre de esto. Dos Dale. cositas para que podamos cerrar. El primer objeto es que cuando se habla de observación, la observación van a decir tanto los humanistas como las ciencias sociales que nuestra observación es indirecta y es una observación siempre mediada por el lenguaje. Por más que estemos mirando a la gente que está enfrente y le estamos haciendo una entrevista o estamos haciendo un registro de campo, siempre nuestra observación es indirecta. ¿En qué sentido es indirecta? Está mediada por lo que vemos de lo que el otro hace, que no es lo que el otro es, y por lo que nosotros queremos, que estamos buscando y que podemos ser capaces de ver. No hay una relación en el ver direccional. O sea, no vemos, no solo lo que ve mi ojo es lo que realmente está pasando, y más en el comportamiento de las sociedades. Entonces, el gran objeto es la observación en ciencias sociales y en ciencias humanas es directa y es distancial. Está marcada por la distancia. Distancia de lenguaje, distancia de comprensión, distancia de realidades sociales, distancia de sentimiento, distancia en la capacidad de relacionarme con el otro. Y la distancia en la observación va a ser clave. Ahí es Ricoeur, ahí es Dilthey, y ahí son, bueno, Gadamer. El concepto de distancia y observación está en este grupo de teóricos, ¿no? Y el otro es en el de experimentación. Nosotros no experimentamos con la gente. ¿En qué sentido no experimentamos con la gente? No lo trabajamos como conejillo, no lo meto dentro de un laboratorio, le doy 3 inyecciones y veo qué le pasa durante un mes. Aunque yo vaya al campo como antropólogo y me quede un mes en un territorio, esa experimentación siempre está mediada por las formas de vinculación que se puedan tejer. Y esa experimentación siempre está mediada por distancias de comprensión. Entonces, no hay una experimentación controlada. No podemos controlar la experimentación. Lo que hay es una experimentación de relaciones sociales. Entonces, ese es el otro punto. Y por ahí me parece no salto esto. Vamos a las últimas, porque total eso lo pueden leer en Popper, acá, a las del 20. ¿Qué nos pasa post-CUM a las ciencias sociales y a las ciencias humanas? Tanto las ciencias sociales como las ciencias humanas van a recuperar o van a reclamar su pertenencia y su particularidad. Y lo van a hacer utilizando 2 autores claves. Por un lado van a retomar a Dilthey con el debate comprensión y explicación, y por el otro lado van a recuperar a Hegel con el concepto de dialéctica, y van a plantear las ciencias humanas como las ciencias sociales construyen conocimiento, pero es un conocimiento que no necesariamente tiene como función generar objetos técnicos, sino generar reflexión e interacción en la sociedad. El objeto de las ciencias humanas y de las ciencias sociales es la capacidad de generar reflexión en el otro. No importa si es un libro, si es un video, si es un registro, si es lo que sea, si es una charla, ¿sí? La clave está en que se puedan abrir un espacio de reflexión. ¿Qué 3 grandes caminos van a ser los que se sigan? O la hermenéutica en términos de Gadamer y de Ricoeur, y todo el camino de hermenéutica interpretativa del texto, o dentro de las teorías críticas, todas las epistemologías que retoman todas las nuevas epistemologías del sur, epistemologías feministas, epistemologías ambientales, que la clave está en pensar la historicidad de los conocimientos, la situacionalidad de los sujetos y la lógica de que estos conocimientos y estas situacionalidades nos permiten pensar que la realidad siempre es una construcción, y como construcción está sujeta a quien la interpreta, pero a quien la vive también, porque hay una construcción múltiple que no necesariamente se puede trasladar en una explicación de escritura. Las 2 que tienen mayor peso en términos de las ciencias sociales son la hermenéutica y las teorías críticas, porque son las que permiten otras formas de comprensión de la realidad, y son las que van a cuestionar la idea del método científico hegemónico. Van a decir, no hay un método científico,
Nosotros tenemos formas de conocimiento sustentadas en la interpretación. Lo que interpretamos son acciones, o lo que interpretamos son realidades y posiciones subjetivas, y por lo tanto, nuestro objeto de intención no es ni generar leyes, ni buscar regularidades, sino esto de abrir espacios de reflexión y de comprensión. Y me parece que con eso estamos como para cerrar y no tomarle más tiempo de lo que necesitan de las ciencias. Igual cualquier cosa podemos abrir un foro y seguimos charlando sobre esos elementos, ¿no? Que despedir. Buenísimo, re claro, Silvana. Muy bien, muy claro. Retomamos el viernes este tema. Retomamos el viernes. Si quieren, retomamos el viernes este tema y podríamos, avanzamos un poco entre hermenéuticas y teorías críticas para que quede clara las distinciones entre las formas de conocer de las ciencias sociales. O sea, si no se conoce de estas otras maneras, ¿cómo se conoce? Y se conoce de estas otras posturas. Buenísimo. Si me dan 40 minutos, el viernes. Sí, porque es la última clase y está para este tema. Y el material es el de Pardo. El material sostendríamos que siga siendo el de Pardo, que es el más simple, porque me parece que dar Riquer o dar alguno de estos otros es un poco complejo si no tenemos tiempo para después discutirlo. Sí. Bueno. Y Pardo es muy claro en eso. Claro, sí. Profesoras. Sí. Hola, una consulta. ¿Cuándo se entrega el último trabajo práctico? No hay más trabajos prácticos. Ya se entregó el segundo, que la verdad que tenemos pendiente, yo por lo menos la evaluación, pero ya está. Normalmente teníamos un trabajo práctico de estas unidades, pero lo hemos sacado por una cuestión de tiempo, porque hemos decidido ponerlo dentro del parcial, algunas de las cuestiones que queríamos trabajar respecto de la unidad 3 y la 4. O sea que el viernes tienen la última clase, y ya por eso sería bueno que si quieren ir leyendo el texto de Pardo, así presentan las dudas, y ya después la semana que viene hacen el segundo parcial. Sería buenísimo que pudieran avanzar sobre la lectura de Pardo, porque entonces nosotros el viernes trabajaríamos sobre eso. O sea, retomamos los ítems que yo tenía marcados de Pardo, hacemos ese análisis de los ítems de Pardo y cerramos con las dos posturas más tradicionales. Sí. Buenísimo, gracias, profe. Un placer. Bueno, entonces nos estaríamos viendo el viernes y... Nos vemos el viernes. Si leen, mejor. Así están más en tema. Sería ideal. No nos olvidemos de cortar la grabación. Así ya le queda a los chicos